Tengo que, tengo que decir, buenísimo, buenísimo verlos. Estamos aquí, estamos en, ah, no sé, clima de celebración en el Hogar Reus, porque como ustedes saben, la semana pasada fue el cumple de Silvia. Entonces aquí están todos los, ¿sabe? Todos los muchachos, toda la familia, hijos, nietos, todo el mundo. Y bueno, sí, estamos buscando resolver unas cosas porque lo que pasa es que todo el mundo con sus iPhones y eso y el otro y es demasiado para nuestra red de Wi-Fi. Pero ahora creo que lo resolvemos, ¿cierto? ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces, gracias por la paciencia. Entonces, estamos aquí súper animados con toda la familia celebrando y todo. Y claro, siempre es una alegría estar con la iglesia. Estamos re contentos. Entonces, yo voy a hacer unas cositas aquí para poder empezar nuestro tiempo hoy. Y yo quiero empezar con un par de preguntas. La primera es, ¿cuál es su mayor preocupación en este momento? Y, y la segunda es, ¿cuál es su miedo más grande? Entonces, en el Salmo 11, David plantea una pregunta. En Salmo 11, versículo 3, donde él pregunta lo siguiente, él dice, cuando los cimientos o los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Cuando los cimientos que nos apoyan se sacuden, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Ahora, David, sin duda, vivió una vida de fundamentos, de cimientos y muy inestables. Y hoy día vamos a aprender de este gran hombre. Ahora, yo pienso que como quizás como muchos de ustedes, yo al principio del año, cuando entramos en el 2021, ¿sabe? El año 2021, yo entré no sé, bastante optimista. Ah, bueno, había nacido nuestro nieto y ahí había al final del año buenas noticias sobre la vacuna para el COVID y la economía del país estaba más o menos estable y, y aparentemente habíamos sobrevivido una otra elección, ¿sabe? Y también como sociedad, como país, estamos discutiendo asuntos, temas importantes, temas sociales como el racismo, injusticia, la igualdad y, y ahí luego ocurrió esa violencia, ¿sabe? En el Capitolio de nuestro país. Y nuevamente una gran irrupción, digamos, de miedo y de ira y de división. Y yo pienso así, en el mundo natural, cuando haya tipo volcán, erupción, es siempre el resultado de cosas que están sucediendo, pasando por debajo de la superficie, claro. Pero también estoy convencido de que cuando hay erupciones en, en este mundo, hablado de nuestra sociedad, para mí son síntomas de problemas más profundos que están pasando por bajo de la superficie. Y también estoy convencido
de que Dios, nuestro Dios, está prestando bastante atención. Y de hecho, David dice lo mismo en Salmo 11, ahora en versículo 4, donde él lo dice de esa manera, dice, el Señor está en su santo templo. El Señor está en su trono celestial. Atentamente observa a todos en la tierra, sus ojos los examinan. Yo creo que Dios está prestando atención, familia, y creo que Dios está obrando. Dios mismo habla a lo largo de las escrituras que de sus planes y sus propósitos, sus movimientos en la historia humana, sus actividades, sus intenciones para lograr un futuro que Él ha preparado para la humanidad. Entonces, si me llamo de cristiano, si yo creo que el Dios de la Biblia está obrando, entonces en momentos como estos que estamos viviendo, hay algunas preguntas que debería hacerme a mí mismo. Por ejemplo, ¿qué podría estar haciendo Dios y cómo podría estar haciéndolo? Hablando en esos tiempos, en esos momentos. Otra pregunta. ¿Dónde me encajo yo con sus planes? ¿Cómo puedo alinearme, no sé si esa es la palabra, mejor con Dios y con sus propósitos en momentos como estos? Entonces vamos a hablar de Dios y de su pueblo por unos minutos. En el Salmo 11, que acabamos de leer, versículos 3 y versículo 4, David se refiere al pueblo de Dios como los justos o el justo. Y una de las formas principales y claramente expresadas en las que Dios ha obrado. Perdón, parece que a veces estamos congelando aquí, perdón, pero de nuevo, una de las formas principales y claramente expresadas en las que Dios ha obrado a lo largo de la historia es apartar para él un pueblo en quien y a través del cual Dios podría obrar. En un sentido, socios por así decirlo. Dios y su pueblo trabajando juntos, comprometidos en la noble tarea de ser una bendición para toda la humanidad, como dice en Génesis 12, versículo 3, o de ser una luz para toda la humanidad, como dijo Jesús en Mateo 5, versículo 14. Esto significa que si te consideras un seguidor de Jesucristo, entonces tus pensamientos y mis pensamientos, tus esfuerzos deben estar dirigidos hacia Dios y hacia ser la persona o ser ese pueblo que Dios te ha llamado a ser. Para los tiempos y los lugares para los que Dios ha determinado en nosotros. En otras palabras, cuando se sacuden los cimientos, los fundamentos, ¿qué tipo de seguidor de Cristo soy? ¿Qué tipo de socio con Dios soy?
en esa tarea de ser una bendición para los demás, de ser una luz para los demás. Ahora, quiero hablar por un momento sobre el estado del cristianismo. Estoy hablando de la fe cristiana aquí en los Estados Unidos. Y eso, lo que voy a hablar debe interesarte. Debería preocuparse por esto, incluso si no es cristiano, si no es creyente. Y pienso así, si los cristianos son apartados para ser una bendición para la humanidad, si ese es uno de los principales objetivos de la fe cristiana, entonces tanto cristianos como no cristianos deberían preocuparse por el estado del cristianismo en el mundo. Deberíamos importarnos si es robusto y saludable y vibrante o si no es. Ahora, quizás les sorprenderá saber que se han realizado muchas investigaciones, muchos estudios al respecto. Y lo que encuentro interesante son los intentos de los investigadores, de los que hacen esos estudios, de clasificar, de categorizar a los seguidores, a los cristianos, los creyentes. Ahora, esto no debería sonar escandaloso o herético para cualquiera que conozca a la Biblia. Hay muchos ejemplos bíblicos de categorizar a los seguidores de Cristo, a los que tienen fe. Y muchos de esos fueron hechos por Jesús mismo. Por ejemplo, dos ejemplos bien conocidos. Un ejemplo es la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Y no sé si acuerdan que hay semillas que caen en 4 tipos de suelo, y esos 4 tipos de suelo representan 4 condiciones de corazón. Y Jesús va describiendo y colocando, poniendo los corazones, las personas en cada una de esas categorías. O en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, donde Jesús está hablando con la iglesia de la Odisea y habla de 3 temperaturas, ¿sabe? La temperatura fría, caliente y los tibios, y habla de gente que se encuentra en cada una de esas categorías. Entonces, actualmente estoy leyendo un libro, y es un libro sobre un estudio mundial que de 26 países. Y fue una investigación que ellos estaban haciendo con respecto a yo no sé cómo decirlo, pero la generación de millennials y la generación aún más nueva de generación Z, Generation Z. Y ellos hacen 4 categorías, pero a pesar de hacer ese estudio pensando en esas generaciones, las categorías que ellos colocan se aplican a toda edad, a cualquier edad, ¿sabe? Cualquier persona. Y aquí quiero compartir las 4 categorías. Y presta atención porque de alguna manera cada uno de nosotros se encaja, se encuentra en una de esas categorías. La primera categoría se llama de los pródigos. Los pródigos. Y son personas que crecieron con fe o en algún momento desarrollaron su fe, una fe, pero ahora se han alejado de esa fe.
han tomado una decisión definitiva de dejar de ser cristianos. Esos son los pródigos. La segunda categoría son los nómadas. Los nómadas, que son personas que alguna vez estuvieron comprometidas hasta un cierto punto en una comunidad cristiana, quiere decir con una iglesia, y que todavía creen hasta un cierto punto, pero ahora ya no practican su fe en ninguna comunidad. En otras palabras, se han alejado no totalmente de la fe cristiana, sino de la iglesia. Esa es la segunda categoría. La tercera categoría se llama los habituales. Los habituales. Y esa es una categoría bastante interesante porque la gente que se encaja en esa categoría todavía asiste a la iglesia. Al menos, según el estudio, al menos una vez al mes. Todavía se identifican como parte de una comunidad de fe y pueden estar involucrados en actividades de sus iglesias. Pero cuando uno mira a su vida, sus actitudes, su comportamiento, etcétera, su vida no se alinea, ¿cierto? Con lo que las escrituras enseñan sobre la vida de un seguidor de Jesucristo. En otras palabras, participan en una iglesia, pero no están viviendo el cristianismo bíblico. Y la última, eso nos lleva a la última categoría, y en el libro se llama esa categoría los discípulos. Y discípulos, como yo creo que debemos saber, nuestra iglesia, son personas que realmente viven su fe, a diario. Están caminando con Dios, practican las enseñanzas de uno a otros, sabe, están luchando por la justicia en la iglesia y quizás fuera de la iglesia, buscan servir a la gente, a los pobres, comparten su fe. Usted me entiende, y es este grupo el que se esfuerza por cumplir su llamado de ser una bendición en este mundo. Ahora, para no tomar mucho tiempo con demasiado detalle, yo quiero compartirles un resultado, uno de los resultados de ese estudio, de esa encuesta. Aquí en los Estados Unidos, de estas 4 categorías, solo, según ese estudio, solo el 10% se categoriza como discípulos. Quiere decir, en otras palabras, que 90% que dice que profesa tener fe ahora o en cualquier momento de su vida, 90% no se esfuerza seriamente por vivir su llamado en Cristo. De vuelta a nuestras primeras preguntas. ¿Cuáles son sus mayores miedos, mayores preocupaciones? Cuando la vida, cuando se sacudan los cimientos, los fundamentos, ¿cómo responderás? Ahora vamos a hablar un poco, vamos a ver a David. Y vamos para un ejemplo, un evento, digo, un evento importante en su vida. Y ahí vamos a aprender unas grandes lecciones. Vamos para 1 de Samuel,
capítulo 17, Primera de Samuel, capítulo 17, para ver sobre la historia, ese evento entre David y Goliat. Y yo sé que es un evento, una historia muy familiar para muchos de nosotros, pero hoy espero darles una perspectiva nueva, un poco diferente. Y yo voy a leer bastante, entonces paciencia conmigo, por favor. Es una lectura un poco larga, pero voy a saltar algunas partes. Pero vamos ahora a leer versículos 1, Primera de Samuel 17, versículos 1 a 11, donde la Biblia dice: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y, acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle por el medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿No están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelea conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Versículo 16. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Ahora vamos para el versículo 32. Entonces David llega, no hacía parte del ejército, llegó para dar comida para sus hermanos. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña
Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura y intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él nos los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Bueno, me da tanto ánimo esa historia. Y el título del mensaje de hoy es la formación de un campeón. Algo de contexto rápidamente, como ocurre con la mayoría de los textos de las escrituras, entender algo del contexto puede ser muy útil. Israel ha sido escogido por Dios para ser un modelo de la bondad, la justicia, la santidad, el amor, la sabiduría, etcétera, de Dios en el mundo. Israel ha sido apartado, consagrado para vivir los caminos, las maneras, ¿sabe? De Dios y para ser este hermoso, brillante ejemplo para las otras naciones. Y esas deben asociarse con Dios para mostrar a las otras naciones cómo vivir. Pero ese plan, ese experimento no va muy bien. En lugar de ser un ejemplo, un buen ejemplo, un ejemplo brillante y una bendición y una luz para las otras naciones, Israel se ha fascinado, se ha enamorado
con las otras naciones. En lugar de llamarlos y atraerlos para que la miren a ella y a su Dios y unirse a ella y a su Dios, Israel quiere ser como ellos. Israel quiere hacer lo que ellos hacen, quiere ser como ellos son. Entonces los israelitas deciden que quieren ser gobernados como las otras naciones y piden a Dios por un rey humano. Y Dios les da un rey. Pero Dios pide que el rey encarne, demuestre las virtudes, el carácter de Dios. Y que el rey conozca y siga la palabra de Dios. Quiere decir, será un rey humano, sí, pero un rey modelo, una luz para los otros reyes y los otros reinos. Y el rey Saúl comienza muy bien, pero con el tiempo abandona esa súplica de Dios de encarar o encarnar el carácter de Dios y la palabra de Dios. Y lo que sucede es que el gobierno de Israel y también sus otras instituciones comienzan a llenarse de intrigas y de corrupción, etc. Las cosas se están fracturando desde dentro de la nación. Las fuerzas internas están sacudiendo los cimientos, los fundamentos de Israel. Al mismo tiempo, entra en juego fuerzas externas. Los filisteos están amenazando las fronteras de Israel, los filisteos, los enemigos mortales de Israel. Y bíblicamente hablando, son una de las naciones que se opone a las cosas y los caminos de Dios, tanto literalmente como figuradamente. Es una nación que representa los reinos construidos por el hombre sin Dios. Representa los sistemas del hombre sin Dios. Representa reinos, civilizaciones que siguen otros dioses y no el único Dios. Y en el núcleo, el centro de estas naciones, sin importar cómo se vean en la superficie, sin importar la cantidad de riqueza, poder o avances, en su núcleo se encuentran fisuras, rupturas, defectos fatales. ¿Por qué? Porque el hombre nunca fue creado, diseñado para construir reinos sin Dios. Y por cierto, se suponía que Israel debía entender esto. Se suponía que debían poder ver más allá de las fachadas del poder y riqueza y cultura y ver el alma de la nación y buscar hacer una bendición para esa nación. Nuestro texto hoy nos sitúa en el escenario de una batalla entre Israel y los filisteos. Los dos ejércitos están acampados, cada uno en colinas separadas por un valle, el campo de batalla. Y rápidamente nos presentan a Goliat, un guerrero filisteo que baja del campamento filisteo y se enfrenta solo al ejército israelita y lo desafía.
gritando su propuesta. Ahora, un detalle importante. En versículo 4 de 1 Samuel 17, en el hebreo original, donde dice un guerrero, en el original, la lengua original, la palabra utilizada para describir Goliat como guerrero realmente significa un campeón, bajo un campeón del campamento filisteo que se llamaba Goliat. Es importante y ustedes van a entender, pero para nosotros esa palabra campeón simplemente significa, o normalmente significa a alguien que ha ganado una competencia, un concurso. Por lo general asociamos campeones con deporte. Pero en el mundo antiguo, y especialmente en el contexto de guerra y batalla, un campeón era alguien que luchaba en nombre del ejército, de su nación, alguien que representaba al ejército. Entonces, Goliat propone que Israel elija a su campeón y los dos campeones que representan sus naciones lucharán hasta la muerte y el ganador se lo lleva todo. Entonces la idea es que la victoria o la derrota del campeón se transfiere a todo el ejército. Y Goliat lanza su desafío todos los días durante 40 días y todos los días ningún israelita se presenta y sabemos por qué. Versículo 11 dice, ¿por qué? Porque están aterrorizados, están con miedo. ¿Y por qué? Por Goliat, por quién es. Porque en versículos 4 a 7 hay una descripción sobre este hombre. Y los comentaristas tienen diferentes, entienden lo que el hebreo dice, la lengua original dice, pero están de acuerdo con dos hechos. Que Goliat es enorme, más de 8 pies de altura. Y también, y eso es interesante, que no da para entender en nuestra versión, pero él usa un hardware militar que era aparentemente lo más avanzado de su época, porque esa armadura que dice aquí era hecha de escamas de bronce, más de 125 libras que pesaba y tenía casco y unas placas para las piernas y de bronce. Quiere decir que Goliat es un superhombre, es un mega guerrero y también arrogante y descarado, ¿sabe? Poderoso, violento y el propósito, mira, él es así, es su vida, el propósito de su vida es la conquista, el dominio, la fuerza, el poder. Ese es su, no sé si la palabra es su cosmovisión, ¿sabe? Su worldview, que es might makes right. El poder hace lo correcto, ¿sabe? El más grande, el más fuerte gana. Es la supervivencia la supervivencia de lo más fuerte. Darwinismo. Este es el campeón filisteo, el representante filisteo, y Israel no tiene a nadie que lo iguale. También hay algo de teología en todo esto. Goliat también representa el mundo y la visión del mundo. Él es el mundo y los caminos del mundo en contraste con Dios y los caminos de Dios. ¿Y quién puede oponerse a tal enemigo? Entra David, el campeón de Israel. Y inmediatamente notamos, ¿sabe? El marcado contraste entre los dos campeones. David es considerado un joven.
todavía demasiado joven para ser reclutado para el ejército. Nunca ha estado en una batalla, no ha sido completamente entrenado como guerrero. Es un joven pastor de ovejas. Toda su experiencia de vida es proteger el rebaño de ovejas de su familia. Pero hay algunas cosas sobre David que ni Goliat ni el ejército israelita saben. Primero, David, aun siendo joven, es un hombre de Dios. Incluso de joven ha experimentado a Dios. Él ama a Dios, camina con Dios en amistad y intimidad, medita día y noche en la palabra de Dios, llena su vida con la enseñanza de Dios. Y por eso David ha cultivado una fuerza interior, una confianza, una fe real y fuerte en Dios. ¿Y por qué él es un hombre de Dios? Ahora, en este momento, David se ha convertido en el hombre de Dios en esta ocasión. También, David ha recibido la unción de Dios para ser el próximo rey de Israel. Ese fue en capítulo 16 de Primera de Samuel. Es una unción que aún David no comprende completamente, pero la ha aceptado y cree firmemente que de alguna manera Dios lo usará para los planes y propósitos de Dios. Y debido a esto, David tiene un aliado invisible que irá con él a la batalla. Y este aliado, Dios, es invencible. Y por último, David tiene una habilidad. Recuerda la onda. Una que ha desarrollado día tras día mientras protege a sus ovejas. Una habilidad que hasta ahora solo parecía útil para matar animales que amenazan al rebaño. Una habilidad que está a punto de aplicarse para asegurar una victoria para el pueblo de Dios. Entonces David es el campeón de Israel. Un campeón improbable, inesperado, no elegido por Israel, pero elegido por Dios. Es David quien representa a Dios y al pueblo de Dios. Los dos campeones se encuentran. Y sabemos el resultado. David derrota a Goliat y su victoria es la victoria de todo Israel. Al cerrar, al igual que hicimos con Goliat, vamos a entender más profundamente sobre lo que representa David y vamos a llevar algunas cosas prácticas para nosotros. Primera cosa, David representa un contraste con los caminos del mundo, con las maneras del mundo. Él es la alternativa, el contraste del reino de los Goliat y todo lo que representa Goliat. La forma en que el mundo piensa sobre el poder o sobre la riqueza, la forma en que el mundo pelea sus batallas, se ocupa sus miedos y sus deseos. David muestra otra manera. El camino de la fe, de la
mansedumbre, de la humildad, el camino de los justos. Piensa, acuérdense de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Ahora, ¿se acuerdan de la armadura de Saúl? Cuando quiso vestir David en su armadura y David, ¿sabe? No daba. ¿Por qué? Porque las armas y las armaduras del mundo no encajan en el pueblo de Dios. No los necesita. David va a la batalla desnudo en un sentido, militarmente hablando, con solo la presencia de Dios como su fuerza y su guía. Es, según los judíos, es una imagen que está destinada a señalar al lector de regreso al jardín de Edén. Cuando la humanidad prosperaba, ¿sabe? Desnuda y vulnerable, pura, inocente, en la presencia de Dios. Pablo dice lo siguiente en 2 de Corintios 10, versículos 3 y 4. 2 de Corintios 10, versículos 3 y 4. Pues aunque vivimos en este mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Pablo nos recuerda que existe un marcado contraste entre nosotros en cómo el mundo enfrenta sus batallas. Nosotros tenemos otras armas y contienen poder divino. Cuando los cimientos se sacuden, caen a pedazos, ¿qué hacen los justos? Sabemos lo que hace el mundo. Ellos trazan las líneas de batalla y confían en sus armas y su fuerza. Pero los justos, ellos buscan y encuentran fuerza en su Dios. Renuevan su caminar con Dios y se preparan para enfrentar todos y cada uno de los desafíos con el Señor que sale antes de ellos, de nosotros. Iglesia, hoy terminamos los 21 días de oración y ayuno. Amén. Que esos 21 días sean apenas el comienzo, hermanos, el comienzo de un despertar, de un avivamiento en nuestro ministerio. Hombres y mujeres devotos, confiados, fieles, porque más que nunca están buscando una verdadera intimidad con Dios todos los días. Y por esa intimidad, a través de esa intimidad, así valientes, esperando que Dios haga grandes cosas para nosotros y para nuestro ministerio. Número 2, David representa a la iglesia, aquellos que han sido ungidos y apartados para uso especial, sagrado y consagrado por Dios. En este momento, en este país, y yo pienso en el mundo todo, estamos siendo testigos de un mundo cada vez más enojado, ansioso, frustrado, y todo esto frente a recursos y riquezas y oportunidades y libertades incomparables, más que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Asistimos a un mundo cada vez más desconectado y sin propósito y confuso, a pesar de todos los avances que intentarían conectarnos y darnos sentido a la vida.
Vemos un mundo que a medida que nuestras opciones y nuestras libertades, ¿sabe? Freedoms parecen aumentar cada vez más, también lo hace nuestra polarización y fragmentación. Con todo nuestro conocimiento que se multiplica en un ritmo increíble, todavía sentimos que estamos viviendo en un mundo que se vuelve cada vez más inestable y peligroso. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que la humanidad no tiene las respuestas? ¿Cómo es posible que por cada respuesta que la humanidad celebra, eventualmente parezca producir más problemas y más cuestiones y más preguntas? ¿Podrían ser todos estos síntomas, las fracturas y defectos ahora expuestos de una humanidad que sigue avanzando, construyendo sus reinos, pero ignorando y rechazando el rey? Signos, señales de problemas más profundos que viven debajo de la superficie de nuestras vidas y nuestra sociedad. Así que piensa en esto. ¿Qué pasa si lo que estamos presenciando es para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, una oportunidad para que Dios le muestre al mundo a través de su pueblo, la iglesia, cuán maravillosa puede ser la vida en el reino de Dios? Y si el pueblo de Dios que ha llamado a formar una nueva familia comienza a mostrar al mundo la posibilidad del verdadero amor y la comunidad y la igualdad y la justicia, ¿qué pasa si cuando el mundo ve los peligros que puede traer el poder humano, la iglesia muestra las bendiciones que vienen con la mansedumbre, el desinterés, la humildad? ¿Qué pasaría si la iglesia pudiera mostrar al mundo el poder de la cruz, el poder de un amor que se sacrifica por los demás? ¿Qué pasa, familia, si ahora es el momento de todos los David de Dios, que todos brillen más que nunca? ¿Qué pasa si el mundo está listo para las buenas nuevas? Cuando los cimientos sean sacudidos y destruidos, ¿qué hacen los justos? Familia, es ahora el momento de elegir cómo usar tu vida. Nada más de cristianismo nómada, nada más de cristianismo habitual o cristianismo superficial, hermanos. Nada más de ser ni frío ni tibio. No sirve. Es inaceptable. Ahora es el momento, queridos, de reavivar nuestra fe y vivir nuestras vidas como discípulos calientes. ¿Me entiendes? Discípulos de Jesús, discípulos de todo corazón, apartados, separados, consagrados para ser usados por nuestro Dios en este mundo que necesita ver algo positivo y verdadero. Y finalmente, y esto es especialmente para aquellos que aún no son discípulos, David nos señala a Jesús. David
es una especie, un tipo de figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Y a los desesperados se les aparece como un Salvador. David es un campeón que señala al mayor campeón de todos los tiempos. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Tu mayor preocupación? ¿Es el COVID? ¿La fractura de la democracia? ¿El colapso económico? ¿La violencia? ¿Guerra nuclear? ¿Es una pérdida de amor, de salud, de familiar? ¿Es la soledad? ¿La pobreza? ¿El sufrimiento físico? Cuando los cimientos sean sacudidos, ¿qué pasa? Nuestro Dios justo envía un Salvador. Jesús enfrenta a nuestros enemigos en nuestro nombre, en nuestro lugar. David salvó a su pueblo a riesgo de su vida. Jesús nos salva al costo de su vida. David descendió al valle de la sombra de la muerte. Jesús entró en la muerte misma. David enfrentó a Goliat, pero Jesús enfrentó al mayor gigante, la pesadilla final. ¿Sabe cuál es? Es la vida y la muerte sin Dios. Es estar alejado del Dios que te ama por toda la eternidad. Y Jesús en la cruz se enfrentó a todos los enemigos del pecado, la rebelión, el egoísmo, el orgullo y hasta la muerte, el mayor enemigo de todos. Jesús estuvo en nuestro lugar como nuestro representante, como nuestro sustituto y ganó la victoria. Y su victoria se transfiere a ti y a mí si lo abrazamos como nuestro rey, nuestro campeón. Cuando los cimientos sean sacudidos, ¿qué harán los justos? Renovaremos nuestras fuerzas y nuestro caminar con Dios. Estaremos con Dios como sus socios para ser una bendición y una luz para este mundo. Y nos alegraremos de nuestro campeón supremo, Jesucristo. Y a Él se ha dado toda la gloria. Amén.